Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Si es la primera vez que venís a mi canal, te pido que te suscribas y que me hagas un like para que vayas a recibir todos los videos que yo voy a subir de unos temas muy importantes que seguramente van a ser de mucho interés para tu vida. Mi nombre es Natividad Jiménez. Soy Master Coach con Programación Neurolingüística. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que nos sirve a todas las personas. Son relaciones tóxicas y de pareja. Pero hoy voy a hablar un tema, si bien vamos a hablar de relaciones tóxicas y de parejas, hoy vamos a hablar un tema muy importante y por qué nosotros tenemos problemas con las relaciones familiares, de pareja, de trabajo y de cualquier amistad que a veces ocasionalmente se nos presenta. Porque nosotros traemos una programación, esa programación se llama heridas básicas de la niñez. En estas heridas básicas de la niñez que nosotros ya la traemos cuando salimos del útero de nuestra madre, y se van acentuando en los primeros 7 años, en los segundos 7 años, entonces esas heridas se van haciendo muy profundas y las que les voy a enumerar son las siguientes. Según la programación neurolingüística, las heridas básicas serían la herida del abandono. Es una herida que se profundiza generalmente a la hora del nacimiento. Después tenemos otra herida que se llama la herida del rechazo. Tenemos la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Cada una de estas heridas tienen una máscara. ¿Qué significa la máscara? Cuando nosotros tenemos una herida, es como cuando nosotros nos lastimamos y nos roza algo, nos toca y eso a nosotros nos ocasiona un dolor. Entonces, cuando tenemos estas heridas, nos afecta en todo tipo de relaciones. Nos afecta en relaciones familiares, en las relaciones de pareja. A lo mejor esas heridas también, cuando el niño es pequeño, también lo sufre. ¿Por qué? Porque lo empieza a sufrir en el colegio, a lo mejor lo sufre con sus padres, a lo mejor lo sufre con sus amigos, lo sufre en el entorno donde él se encuentra y lo empieza a manifestar a muy temprana edad. Pero cuando vas llegando a la adolescencia es cuando se acentúa y cuando llega a la adultez más. Y así esto, si nosotros no tomamos en cuenta realmente que es una herida, porque nos damos cuenta que es una herida, lo vamos a llevar a lo mejor toda nuestra vida y no la podemos reconocer. Las personas que sufren herida de abandono son esas personas totalmente dependientes. Son aquellas personas que realmente tienen que vivir una dependencia porque tienen miedo a que los vuelvan a abandonar. Cuando esa persona sufre el abandono, a lo mejor lo puede haber sufrido desde la mamá o del padre cuando nació. ¿Qué pasó eso? Cuando nace este niño, a lo mejor esa mamá o ese papá estaban esperando una nena o un varón y a lo mejor cuando va la hora del nacimiento nos encontramos, si yo esperaba un varón, me sale una nena. Entonces, no es que esa mamá haya querido odiar o no querer a ese niño, pero hay ese primer golpe que le da a la mamá esa sorpresa y decir, yo quería una nena y me vino un varón. Entonces, esa herida que le está produciendo a la mamá de manera inconsciente le está haciendo una pequeña herida como de un rechazo a ese niño. Y también ese niño puede sentir que en el transcurso de que está a lo mejor amamantando a esa mamá, también a lo mejor la mamá no le presta atención, a lo mejor lo deja llorar y ese niño en la temprana edad, a lo mejor de 0 a 7 años, empieza a sufrir con un miedo al abandono. Entonces, el abandono es uno de los peores enemigos que sufren las personas porque seguramente fue una carencia que
que ha tenido, que ha sentido ese niño, no porque la mamá lo haya abandonado, sino porque es lo que el niño está sintiendo. Entonces se va sintiendo que tiene soledad, que va a sufrir eso, lo va a sufrir a todo nivel. ¿Por qué lo va a sufrir? Lo va a sufrir cuando es pequeño, lo va a sufrir en el colegio, lo va a sufrir con sus padres, lo va a sufrir en el entorno en que se encuentre. Y también esta herida se sufre mucho cuando la persona empieza a tomar una relación. ¿Por qué? Porque a la hora de tener una relación, las personas empiezan a tener el miedo y tienen una conducta de carencia. Entonces, en esa conducta de carencia, empiezan ellos a tener un vocabulario como, por ejemplo, yo te dejo antes que tú me dejes a mí, por ejemplo, con la pareja. ¿Por qué? Porque en la pareja va a encontrar esa herida que le va a hacer resaltar mucho más cuando la persona empiezan a verse como espejos. Pero si supieran, las dos personas que se unieron son dos personas que están buscando cumplir una necesidad, una del otro. Entonces, lo que a mí me falta, yo estoy buscando en el otro, por eso estoy atrayendo este tipo de persona. Entonces, esa persona cuando empieza a ser muy dependiente, ¿qué quiere decir? Que esa persona está con miedo siempre a que la otra lo vaya a dejar, lo vaya a abandonar. ¿Por qué? Porque ya viene con una herida desde muy pequeño, ¿no? Entonces, estas personas les afecta mucho el tener más que el ser. Entonces, cuando le empieza porque ellos, ¿qué pasa? Cuando quieren tener una relación, ellos creen que tienen posesión sobre esa persona. Entonces, cuando la otra persona se siente como ahogada en esa situación, ¿qué es lo que empieza a hacer? El ser empieza a actuar de una manera que empieza a sentirse que está abandonado. Entonces son personas que le afectan mucho, como les digo, el miedo las paraliza. Yo lo que voy a hacer ahora, les voy a explicar cada una de las heridas, pero después en un próximo, para no hacerlo tan largo a este video, y en un próximo video les voy a explicar cómo van a ir sanando cada una de las heridas que les voy a explicar ahora, para ver si ustedes se van identificando, ¿no? Cómo es con cada una de las heridas. Como les decía, la persona que tiene la herida del abandono es una persona dependiente. Después empieza la herida del rechazo. Hay otra de las heridas que es el rechazo. Puede ser que a lo mejor te identifiques con una herida, con dos heridas o con todas las heridas que yo te la voy a mencionar ahora. La herida del rechazo son aquellas personas que son huidizas. Son las personas que, por ejemplo, cuando uno les quiere decir algo, les quiere mostrar algo, no quieren escuchar, no quieren estar en ese lugar, entonces se escapan, se van. Más bien son personas que no tienen muchas relaciones, no les gusta tener muchas relaciones con ningún tipo de amistades, son de gente de muy poca amistad, son gente que se mantienen muy al margen, creen que realmente ellos tienen un concepto sobre su propia persona, que ellos no necesitan de nadie, y ahí empieza a se empieza a acrecentar más el problema. Entonces, ¿por qué? Porque esta herida es tan profunda que se manifiesta también a una edad muy temprana, pero se van acentuando cuando va haciendo la adolescencia y cuando va haciendo la persona más adulta, ¿no? Son características de estas personas, como les digo, son huidizas. Entre el huidizo y el abandono están casi unidas, están muy uniditas las personas, que a veces no se las puede distinguir. Cada una de estas personas tiene un tipo de formato de su cuerpo. Entonces la conducta que tiene este tipo de personas que están sufriendo la herida del rechazo es una conducta que tienen un diálogo interno, por ejemplo, a lo mejor no sirvo para nada, lo que digo a lo mejor no le importa a otra persona, no me dejan participar.
Y entonces cada vez se va sintiendo más rechazado. Y a lo mejor llega a algún lugar y si esa persona empezó a querer hablar y nadie le prestó atención, entonces empieza a sentir más el rechazo. Lo mismo le va a suceder cuando esté en una relación, porque las personas cuando están en una relación es cuando se acentúa todo este tipo de heridas, ¿no? Después también tenemos otra herida que también es muy, pero muy importante, es la herida de la humillación. La herida de la humillación, la máscara que tiene esa persona es una máscara de masoquista, de esas personas que son mentalmente y emocionalmente afectadas. Entonces el masoquista es aquella persona que realmente lo único que está buscando es ver cómo ocasionarle el daño a la persona o a la gente con quien vive. Siempre le va a estar encontrando un defecto, que supuestamente es la persona que es el que sabe todo, nunca tiene nada para aprender. Entonces son heridas que generalmente son las que sienten y ellos desaprueban todo lo que el otro hace. ¿Por qué? Porque son gente que al sufrir esa herida de la humillación, para que ellos puedan resaltar, tienen que opacar al que tienen enfrente, ¿no? Entonces son personas bastante pesadas, son personas bastante densas, y eso también lo empiezan a manifestar desde la temprana edad, desde la niñez. También tienen una conducta, estas personas también son dependientes, son muy orgullosas, son rígidas, tienen una personalidad, esa personalidad masoquista, que les da como que les da placer cuando lo hacen sufrir al otro, ¿no? Entonces eso es también una característica que tiene este tipo de personajes. Así que uno los va a ir identificando por ese lado. Como también en otros videos voy a hablar de las relaciones tóxicas, entonces vamos a ir acentuando y vamos a ir poniendo todas estas heridas para ver dónde se identifican más cuando están teniendo este tipo de relaciones. Porque en este tipo de relaciones generalmente empieza el sufrimiento para una de las partes de las personas que están conviviendo con esta persona que está teniendo esta herida de la humillación. Entonces es una persona, como les digo, es una persona muy masoquista y tanto mental como emocional descontrola el entorno de donde se mueve. Después está la herida de la traición. La herida de la traición son aquellas personas muy controladoras, que controlan, quieren estar en el control absolutamente de todo, ¿no? Entonces, al querer estar en el control de todo, no tienen vida. Al no tener poder para estar adentro de ellos y para poder estar atento a su vida, entonces no hay amor propio, no hay ninguna característica que a ellos les pueda servir de decir, bueno, yo me voy a pensar en mí y no voy a estar pendiente de los demás. Entonces, tanto la herida de la humillación como la herida de la traición, como les digo, todas surgen a una temprana edad. Siempre ellos se sienten traicionados por todo, entonces creen que si van a tener una relación, que los van a traicionar, sienten que sus padres también no cumplieron con sus expectativas. Cuando ellos tienen unos diálogos internos que siempre piensan que los van a traicionar, y lógicamente logran eso porque es eso el sentimiento. No quiere decir que eso haya sucedido en la realidad, pero ellos creen que realmente tienen ese sentimiento. Entonces tienen una conducta que generalmente lo viven con el progenitor del sexo, del mismo sexo. Si es una mujer, generalmente la vive con la mamá; si es un varón, generalmente lo vive con el papá. Y ahí empieza la desconfianza, ¿no? Entonces, por esa es una herida que se acentúa muchísimo, y después lo vamos a ir hablando a cada una de la herida. Después continúa la herida de la injusticia. La herida de la injusticia son aquellas personas que son bastante rígidas. Son como estamos en una cajita que no pueden salir, con una creencia y una mentalidad que realmente no se pueden mover desde ese lugar, y entonces tienen
creencias que realmente no los dejan avanzar, no los dejan crecer, no pueden lograr lo que quieren, no pueden ir a buscar su sueño porque creen que realmente no lo van a conseguir, creen que la vida les es injusta para ellos, y entonces como creen que la vida es muy injusta, entonces no terminan luchando para poder lograr lo que ellos quieren. Son esas personas rígidas que tienen mucho rechazo a la autoridad, entonces no se someten mucho a todo donde hay autoridad, le cuesta doblegarse, y entonces por eso, y también tienen diálogos internos, que no es posible que a mí me esté pasando esto, no es posible que yo tenga que perder o tener este tipo de proyecto y que a mí no me haya funcionado. Entonces, ¿por qué tanta injusticia en esto? Entonces vamos teniendo siempre ese tipo de vocabulario, ¿no? Entonces, las personas estas tienen una conducta que es generalmente el orden. El orden, son muy perfeccionistas, no confían en los demás, solo confían en ellos mismos. Entonces les cuesta confiar en las demás personas. Así que bueno, acá yo les he enumerado las 5 heridas de la niñez. En un próximo video les voy a estar mostrando cómo pueden sanar cada una de las heridas. Bueno, espero que te haya servido esto que te he podido contar. Si te pudiste identificar con alguna de ellas, mejor. Entonces, si te has identificado con alguna, en el próximo video vas a encontrar cómo ir sanando cada una de las heridas. Así que bueno, nos estaremos viendo en el video número 2. Te recuerdo, te unís a mi canal, a donde vas a recibir todos estos videos, y me puedes dar un like. Y también le puedes compartir a aquella persona que realmente esté necesitando también conocer estas situaciones que siempre nos afectan en nuestra vida personal. Así que bueno, será hasta el próximo video.